en un lugar extremadamente rico en todo tipo de recursos naturales, aceite, bananos, cocoa, flores, agua, pero además también es lugar de corporaciones internacionales como Chiquita Banana, Chiquita Brands, y Coca-Cola también tiene ahí, pues no asentamiento, sino que se encuentra ahí. Como resultado de la riqueza de esta zona y del conflicto colombiano que todos sabemos lleva varias décadas, más de 5 décadas, los campesinos fueron desplazados de la zona, y fueron desplazados de la zona por los 3 actores armados fundamentales, por los paramilitares. Por un momento nos devolvemos, fueron... sí, muy bien. Sistemáticamente los campesinos de la zona eran desplazados y un grupo de ellos, 2.000, dije 1.500 pero corrijo, 2.000 campesinos decidieron que estaban cansados de correr. Claramente la cosa es mucho más complicada que decidir un día que se está cansado de correr, pero antes de que eso ocurriera hubo una buena cantidad de masacres en la zona diseñadas para hacer que los campesinos se fueran. Una anotación, gracias. Una anotación. Ya te puedes mover. ¿Sí? Ya me puedo mover. Listo. Importante es que las masacres no terminaron cuando los campesinos decidieron dejar de correr, pero lo que cambió fundamentalmente es que ahora estas masacres tenían testigos. Y una buena parte de lo que significa ser parte de la comunidad de paz es la posibilidad de testigos. Entonces, en la fecha que mostraba anteriormente, pobre Mónica, marzo 23, 1997, se firmó un acuerdo entre los campesinos, y a partir de ese acuerdo se formó la comunidad de paz. La respuesta, bueno, también lo que quería decir antes, es que es importante saber que para los campesinos de San José Apartadó, la diferencia entre militares y paramilitares es retórica. Ellos dicen literalmente, los militares de día son los paramilitares de noche. De modo que cuando ellos describen cuáles son los agresores, realmente describen 2 grupos fundamentales: la guerrilla y los paramilitares. Esa es su experiencia. Ellos dicen, ellos se cambian de uniforme, en el día llegan de una manera, de noche llegan de otra. Y eso, dicen ellos, no ha cambiado. Eso sucedía hace 18 años, eso sucede hoy. Recibí un comunicado de ellos hace 4 días que describen la entrada de paramilitares en varias de las zonas a las que corresponde la comunidad. Bueno, entonces hay 2 cosas aquí que me parece que son muy importantes, y el asunto del reconocimiento espero que surja ahí en el análisis, en la presentación. 2 cosas muy importantes es que lo que entiendo yo que ocurre aquí en la comunidad de San José Apartadó es un diálogo de conflicto. Es un diálogo. Y de alguna manera ese diálogo supone un reconocimiento. Diríamos que es un reconocimiento fundado en el desprecio. ¿Será posible decir esa paradoja? Pero está fundado en el diálogo, porque está fundado en el enfrentamiento cotidiano. No es una cosa de papel, no es una cosa a la distancia, es el enfrentamiento, y es una lucha de poderes, de 2 tipos de poder: el poder militar de terror y el poder que la comunidad ha decidido, establecido, de resistencia no violenta, y la comunidad lo llama así. Entonces, lo primero que quisiera hacer ahora es detallar lo que yo llamaría en ambos casos, desde el punto de vista de la resistencia de San José Apartadó y desde el punto de vista de el harassment, del acoso de los actores armados,
lo que encontramos son discursos, prácticas y un elemento muy importante de performance, de acción en el momento, de acción de un campo abierto. Si se quiere, espontánea, de hecho espontánea, porque es en el enfrentamiento en la carretera, en el camino entre el militar o el paramilitar y el campesino o los campesinos. Y porque esa relación, la relación de las masacres, la relación del abuso, la relación del desprecio, es una que se manifiesta en la acción y en la acción cotidiana. Se responde a ella en la acción y se responde también en prácticas y discursos que la comunidad ha establecido muy claramente. Entonces, primero veamos los actos y las prácticas del terror. Digo actos y digo prácticas. Las prácticas son sistemáticas, los actos son puntuales. El primero, masacres. Masacres fue lo que originó la existencia de San José de Apartadó. Masacres que son bastante gráficas. Cuando yo llegué a la comunidad de San José de Apartadó, puedo decir, y yo creo que eso cabe en el reconocimiento, y yo me pregunto qué tipo de reconocimiento es. Me dolía el cuerpo de una manera profunda, me dolía el cuerpo, y creo que eso es importante, es parte de lo que significa ser testigo, y es parte de lo que significa y lo que permite que la comunidad sobreviva. Las masacres tienen unos rituales, no son arbitrarias, comunican. La violencia no es arbitraria y no es sin sentido, es un acto comunicativo poderosísimo. Puede transformar una comunidad, puede destruir una comunidad. Las masacres se hacen de una manera específica y tienen un estilo, y el estilo es el corte, y es el corte de morado. Es muy específico, se puede definir, y es el corte de morado sobre todo a los más frágiles y vulnerables, a los niños. Comenzaba mi ponencia con el rostro de 3 niños, 3 etnias, todos campesinos, todos de la comunidad. Esas son las más, aquí está, gracias Mónica. Aquí hay obviamente un diálogo muy importante que aprecio mucho. Es una de las fotos que tomé cuando visité niños bastante alegres, y creo que la alegría de la comunidad y de los niños en particular tiene que ver con que hay un énfasis intuitivo completamente en reconocer a cada miembro de la comunidad. Básico, absolutamente básico. Volvamos entonces a los actos de terror. Judicializaciones. Las 4 que siguen aquí después de las masacres, o 5 que siguen después de las masacres, son más contemporáneas. Las masacres fueron la actitud, la práctica comunicativa inicial. Las otras son más sofisticadas, y les puedo contar por qué. Porque, bueno, esto realmente nos lleva un poco hacia adelante, pero ha habido suficiente presión internacional que ha hecho que las masacres bajen. Ya no son la manera privilegiada de comunicar el terror, pero hay otras. La judicialización, en vez de escoger a los más vulnerables, escoge a los líderes. Se trata de enmarcar a los líderes, de acusarlos de terroristas, de acusarlos de guerrilleros. Eso, si nada más, les ocupa de otra cosa, que es el liderazgo que necesita la comunidad. Entonces, una manera muy inteligente, menos costosa si se quiere, de romper y atacar y producir terror. Y luego están asuntos que nos son muy familiares, del desplazamiento, de los falsos positivos, bloqueos económicos, y la última arma que ocurrió muchísimo durante el gobierno de Uribe, que fue la propaganda. Uribe
en el marzo 20 del 2005, en el cuartel de la Brigada 17, Uribe dijo que las comunidades de paz tenían el derecho a estar en Colombia porque en Colombia nosotros respetamos un régimen de libertad, pero que no puede ser como en San José Apartado, un lugar en que se obstruye la justicia, se rechaza la fuerza pública, se prohíbe el mercado y el intercambio comercial y se restringe la libertad de los residentes, dijo Uribe. Esto me parece muy interesante por muchos motivos, en parte que el presidente Uribe reconoce la existencia de la comunidad de San José de Apartado. ¿Qué tipo de no, eso no es exactamente, es desprecio, pero no es desconocimiento. Y luego agrega algo que era igual que apoyar una masacre. Agrega que hay gente buena en la comunidad, pero que muchos de los líderes son, y sabemos todos que son, terroristas que están ayudando a las FARC. Eso lo dice el presidente de Colombia, que es lo mismo, y lo dice la Brigada 17, que es lo mismo que una orden. Estos son las FARC, estos son guerrilleros. Eso es el tipo de las prácticas del terror con la que se encuentra la comunidad. Veamos ahora, bueno, estos son ejemplos aquí, 560 actos de terror contra la comunidad, de acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay dos cosas aquí importantes. Primero, que hay cifras, que hay datos. Eso ha sido muy importante. Es parte de la labor comunicativa de existencia y de reconocimiento también. Y además de eso, que la comunidad de paz es reconocida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene una existencia internacional. De manera que si lo que existe al interior y con respecto al Estado es un desprecio profundo, de hecho desprecio parece una palabra demasiado suave, de cara hacia afuera internacionalmente hay aprecio y reconocimiento. Bueno, además de prácticas del terror, he recogido algunas de las manifestaciones del lenguaje en la acción, lo que yo llamaría el aspecto performativo. Lo que ocurre cuando se encuentra el campesino acusado de ser guerrillero con el ejército o con los paramilitares. Son citas textuales de campesinos que han encontrado eso, de muchísimas páginas y páginas y páginas de estas. Entonces, es muy importante porque si ustedes ven la primera es maravillosa, contiene la justificación del asesinato. Usted es un guerrillero o un terrorista o un vendido o una subversiva o una mentirosa o un narcotraficante homosexual o una prostituta y debe morir. De una se sigue a la otra, debe morir. Los campesinos confrontan esto bastante a menudo y han entrenado, de nuevo, un asunto también de comunicación, han entrenado a responder y tienen respuestas. Y es un entrenamiento intuitivo, muy inteligente, básicamente intuitivo. Y yo alegaría que en parte pueden contestar de una manera intuitiva por una cuestión que me parece que ya la mencionaban dos compañeros hace 2 días, que es bastante clave, y es que muchos de aquellos con los que se confronta la comunidad también son campesinos y comparten, reconocen un mismo lenguaje. Los paramilitares también son campesinos, los guerrilleros también son campesinos. Muchos de los que están ahí en la zona se conocían, de pronto son parientes, de modo que el diálogo y ese encuentro está fundado en reconocer también que se viene de un mismo lugar, pero que se está en lugares opuestos. Entonces, luego, algo que muchos dicen, que los militares dicen, que el ejército dice en el día, corran que los cortacabezas vienen.
El ejército entra a uno de los caseríos, digamos a San Josecito, le dice a la gente, los cortacabezas vienen allá atrás, corran, y le están diciendo a la gente, desplácese inmediatamente. Los campesinos saben que si se desplazan, seguramente no van a volver a ser capaces de ocupar ese territorio. Y los campesinos dicen, bueno, el ejército siempre sabe cuando vienen los paramilitares, siempre. Entonces hay una conexión muy cercana entre ambos. Luego, ¿quiere que lo corte? La respuesta a la presencia del campesino o a la protesta del campesino, ¿quiere que lo corte? De nuevo, cortar, y me parece que cortar, de nuevo, tiene una presencia obviamente material, pero es una presencia simbólica poderosísima. Quiere que lo corte, quiere que lo destruya, quiere que le cercene su calidad de ser humano íntegro. Eso va mucho más allá del desprecio y es muy inteligente. Quiere que lo corte. Y luego, por último, de nuevo, otra manera de la justificación que también se escucha, y esto ocurrió en un caso particular en que el ejército le disparó a una niña, supuestamente porque el padre campesino estaba huyendo, lo cual el padre dice que no era cierto. El ejército le disparó a la niña en vez de al padre. El ejército, cuando se fue acusado del hecho, decía, nosotros no matamos a su hija, usted la mató. Que es aquello de lo que Ángela hablaba ayer, que hablaba en términos de la invisibilidad. El acto de violencia, la herida moral no existe. Usted se la hizo a sí mismo. Insulto sobre insulto. Yo sé que no tendría tiempo de hacerlo hoy, pero parte de lo que me interesa es el paralelo entre lo que llamaríamos heridas morales y violencia. Esa relación que me parece que luego yo desarrollo, pero eso necesitaría mucho más tiempo. Heridas morales y violencia, porque la violencia también se puede generar de manera física, se puede generar también como traición, y se puede generar también de manera simbólica, a esos tres niveles. Bueno, a esos discursos, a esa performance de terror, hay una respuesta, y una respuesta que va más allá de una reacción. No es una reacción solamente, no es contar los muertos solamente, es crear algo alternativo. Y aquí entonces trato de sintetizar las prácticas, los discursos y unas instancias concretas de lo que es el diálogo del conflicto, el diálogo del conflicto. Bueno, entonces, la resistencia, para mí, la resistencia en San José Apartadó significa que se hace una resemantización de violaciones personales. Fue así como se creó la comunidad. La comunidad comenzó porque a este campesino le mataron, le cortaron a la mujer, a este otro campesino le robaron la tierra, a la campesina y más allá la violaron. Y parte de resemantizar, de transformar el sentido de esas violaciones individuales y personales que fueron la causa de los desplazamientos de millones, literalmente millones de campesinos en el país. Sabemos todos, ¿verdad?, que hay los desplazados en Colombia, los números son de los segundos más altos del mundo, de una gran cantidad de desplazados. Hasta un gran nivel el desplazamiento ocurre porque las violaciones se mantienen como un hecho personal, individual. Es muy afortunado cuando eso no ocurre. Y una transformación de esas violaciones y de esos insultos morales en insultos morales colectivos, de una violación personal a un insulto moral colectivo que cimienta una lucha social. Entonces, en este caso son campesinos que se reúnen e identifican en solidaridad. Uno de los fundamentos de las tres esferas del reconocimiento, en solidaridad, identifican que tienen y han sufrido los mismos insultos, las mismas injurias, y eso lo transforman en una lucha social. Y eso mismo, ya decía Ángela, eso mismo cimienta
el coraje y la rabia para la respuesta. Bueno, además de esa resemantización de violaciones, hay lo que llamaría en inglés interpretive reframing, que es decir que le otorgamos un marco distinto de interpretación a lo que ya existe, un marco distinto de interpretación a lo que ya existe. En este caso, la creación de un discurso y prácticas de resistencia que articulan una visión del mundo y que tienen capacidad explicativa. Y eso es fundamental, porque la segunda significa que en vez de reaccionar, la violencia y el insulto se convierte en algo productivo. Yo no quiero decir positivo, productivo, en el sentido que es transformador y en el sentido que propone la posibilidad de pensar si vamos a hacer resistencia y vamos a hacer una comunidad en resistencia, pensemos lo que quiere decir comunidad. Y eso es lo que hizo la comunidad. Miremos acá. De aquí no voy a hablar mucho, más bien, de esto podría hablar muchísimo. Lo coloco solamente ahí a decir que estas imágenes para mí sintetizan 3 esferas distintas del reconocimiento y que es parte de la manera como se cambia el marco, ya muy claro en las palabras de Uribe, el marco de abuso y el marco de desprecio se transforma en algo de reconocimiento, desde el amor por los vivos y los muertos, y paro ahí para decir los muertos muy específicamente. Algo que para la comunidad es muy importante es la memoria. Para cualquier grupo en Colombia en resistencia, la memoria es número 1. De hecho, para ellos y para muchos en resistencia, que no me maten no es lo más importante, que me recuerden y ojalá me maten con dignidad. Además de eso, del amor por cada muerto tiene su nombre, hay fotografías, en la plaza del pueblo está la tumba simbólica con cada persona asesinada, muchas de ellas simbólicas porque son descuartizadas. Luego de eso la solidaridad, la ejemplifico también un hecho ritual, porque además esto es, en este caso no se trata de un funeral, se trata de un funeral ritual, que se hace cada año en celebración de una masacre que ocurrió hace 15 años, en celebración o en memoria de una masacre. Y una tercera parte que también es parte, bueno, aquí es también parte del derecho, y la tercera, que es otra parte fundamental de lo que hace la comunidad, y es la petición fundamental a aquellos que quieren reconocer, honrar, manifestar un sentido de dignidad hacia la comunidad es, por favor, visítenos. Son bienvenidos. De esto creo que no alcanzo a hablar mucho. Este es una parte fundamental. Cuando digo, por favor, visítenos, estoy hablando del nivel que permite que la comunidad exista internacionalmente. Y ese nivel es el acompañamiento internacional. Sin acompañamiento internacional, que ellos llaman solidaridad, creo que Jonet no lo llamaría solidaridad, porque no es realmente entre iguales, para nada, no es entre iguales. Es al revés, es entre los que tienen privilegio y los que no. Estos que vemos aquí son 2 de mis estudiantes con quienes visitamos la comunidad. Esta es la PBI, Peace Brigades International, es otro grupo internacional de acompañamiento. La labor del acompañamiento es la labor del testigo. No se trata de personas que escuden o que se enfrenten a las balas, son personas que tienen conexión directa con la embajada norteamericana, con Bogotá y con Washington. Y se trata literalmente, es una labor meramente informativa y meramente comunicativa. Aló, hay 3 helicópteros sobrevolando la zona. Esta parte es una que sería realmente muy interesante pensar desde el punto de vista del reconocimiento, porque es un reconocimiento en solidaridad, pero no es una solidaridad que parta desde la simetría, sino que parte desde la asimetría.
Y esta es otra, Fellowship of Reconciliation, esa es la oficina de este grupo internacional. Y el arma de la presencia internacional es la camiseta. La camiseta que dice FOR o PBI o otro nombre. Y eso, de nuevo, es una lucha a nivel de información y a nivel de comunicación, porque el ejército, los paramilitares, la guerrilla, el Estado y Washington, todos saben lo que significa la camiseta. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Llevamos 28. Llevamos 28. Bueno, principios de la comunidad, estos son principios no que yo he analizado o que yo he digamos, disectado de su trabajo, sino son los que ellos dicen y están por escrito. Diálogo transparente, respeto por la pluralidad y la diversidad, solidaridad, resistencia y justicia y libertad. Libertad en muchos casos significa la libertad, bueno, lo ideal para ellos es la libertad a morir de viejos, ¿no? Entonces es una cosa que uno ha oído mucho en muchos espacios del país y que es realmente algo que es pues vigente en muchos otros países. Bueno, aquí nos plantean cosas que son fundamentales de nuevo, ya no es una reacción, ahora es una propuesta de comunidad. Y la verdad que se toma muy en serio lo que significa comunidad. Y me parece que además de muchas otras cosas, lo que esto hace es crear mecanismos de reconocimiento al interior de la comunidad, que suple una ausencia radical de parte del Estado. Lo cual de pronto me lleva a lo que Jesús decía ayer al Estado como mediador, ¿no? En este caso la comunidad ha decidido que lo que hace es hacer un distanciamiento completo del Estado. Y es por eso que Uribe haya considerado la comunidad tan importante como para amenazarla, porque la comunidad se declara intocable por el Estado. Es una declaración simbólica. Bueno, ellos hacen trabajo colectivo, se niegan a la lógica deshumanizante del mercado. Bueno, eso es como anticapitalista. En la tercera es muy importante porque para ellos honrar el papel de cada miembro como un sujeto histórico y como un miembro de una resistencia colectiva significa que ellos ven cada niño como un líder de resistencia. Para bien, para mal, en todo tipo de implicaciones, pero cada niño, cada persona, no importa la edad, es un miembro activo de una resistencia. Y nos comprometemos a resolver conflictos de una manera no violenta. ¡Wow! O sea, como principios, esto es extremadamente ambicioso y pues podríamos decir que ideal, no que se pueda realizar muy bien. Sin embargo, veamos cómo se intenta realizar. Hay un reglamento, y esto es un reglamento. Cada persona que es miembro o miembra del grupo se compromete a este reglamento y no lo puede violar. Si lo viola, está por fuera. El reglamento consiste en participación en trabajo comunitario. Todos los jueves todo el mundo trabaja no para sí, sino para el grupo. Es extremadamente colectivo. Todo esto son mecanismos que logran muchas cosas, entre ellas la solidaridad se renueva cada semana. Es una foto más adelante y luego volvemos. Esta es una foto, el trabajo es muy dividido por género, entonces aquí están construyendo una red de luz, ¿no? Mientras las mujeres están cocinando, están limpiando, están haciendo cosas, trabajando en otras cosas para la comunidad. Esto no le pertenece a nadie. Cada casa que crea la comunidad es de la comunidad. Es realmente como un préstamo al miembro de la comunidad, no la posee. Vamos atrás, por favor. Bueno, compromiso contra la injusticia y la impunidad es un poco más vago. No colaborar con los actores armados de ninguna manera, incluyendo la venta de alimentos y mercancías. Eso es realmente de lo más difícil y revolucionario que hace la comunidad. No colaborar fue una decisión tan radical que ellos, como todos los asentamientos, caseríos, pueblos,
en el lugar, pues tienen tiendas, ¿no? Donde venden el cacao, el Coca-Cola, el pan. Ellos cerraron todas las tiendas, todo, para no estar a riesgo de venderle un pan a un guerrillero, una gaseosa a un paramilitar, ni agua al ejército. Sin la presencia internacional eso sería imposible. Con la presencia internacional lo que ellos hacen es trabajar cacao orgánico, bananos, ese es el inglés, bananos, todo se exporta o bajo comercio justo y no comercio libre. Luego, no portar armas o explosivos. Entonces, una característica de San José de Apartado es que no hay absolutamente ninguna arma. Nadie puede entrar con armas. Nadie tiene un arma. Y la última, que creo que es la que ellos consideran más difícil, no consumo de alcohol. Para consumir alcohol aquí hay que salir de la comunidad. La historia, que no sé si es cierta, la historia es que eso fue una propuesta de un niño. Dado que la comunidad se reúne cada cierto tiempo para estudiar cómo van las cosas, un niño propuso que el alcohol era una fuente de violencia y que no quería ver a su papá borracho. Bueno, eso es parte de unas prácticas muy concretas, un reglamento muy concreto al interior de San José. Y luego está aquí lo que yo llamaría la performativa, ese diálogo, esa respuesta al ataque del cortar y de aquí te mato del ejército. Cada una de estas son instancias que me han contado, que me han narrado y que repiten mucho. Entonces, ante el militar que dice, te voy a matar porque eres un guerrillero, me decía uno de ellos, Ignacio, que está al final, me decía, Ignacio no es un nombre, es un nombre que uso para hablar de él, decía Ignacio, una vez me tocó a mí enfrentarme con unos paramilitares que me acosaron en el camino y me dijeron que tenía que confesar que yo era guerrillero o me mataban. Y yo le dije a ellos, ¿sabe qué? Usted no me puede matar, el único que puede hacer eso es él. Si hoy me tocó, pues me voy. Y si no es el día, pues aquí me quedo. Eso dice él, que los paramilitares insistieron de otras maneras y no pudieron sacarlo de ese lugar. El lugar esa decisión no es de usted, esa decisión pertenece a otro. Me parece eso maravilloso porque se refiere a algo que decía antes, que los paramilitares y los campesinos pertenecen al mismo nivel de discurso, pertenecen a la misma cultura. Decir está en manos de él significa que he sido capaz de robarte el argumento retórico de la amenaza y decir, tú crees que esa es tu decisión, pero no lo es así. No tienes decisión sobre mi vida. Esa pertenece a otro. Y ese argumento retórico no tendría sentido ante un laico alemán, pero tiene muchísimo sentido decírsela a otro antioqueño. Muchísimo. Tanto sentido que él está vivo. Porque no va a decir que es guerrillero. No va a ser un falso positivo. Muchos de esos de esas lógicas aparecen aquí. Si tiene que matarme, hágalo aquí a luz del día. Otra respuesta, porque dicen ellos que los parlamentarios llegan y tratan de aislar a la persona, sacarla del camino, llevarla a los arbustos, luego cambiarla quizás, ponerle uniforme guerrillero y el argumento es, no, máteme aquí, ahora, así, con dignidad, digamos. O sea, hasta el último instante exigiendo el mínimo de respeto ante una injuria enorme. Y luego otro que es realmente una postura simbólica también, cada vez que nos lastiman nos hace más fuertes. La sangre de nuestros muertos nutre la vida. Y el último,
Ahora sí podemos pasar a la siguiente. Renato, trataré de decir esto de una manera muy breve. Bueno, en la última línea decía, yo soy el líder, usted es el líder, nosotros somos el líder. Una pequeña historia que ocurrió en el 2005 en marzo. 3 campesinos fueron arrestados no, realmente más bien secuestrados, detenidos es la palabra, por los militares. Como es de costumbre de los campesinos de San José de Apartado, 80 se reunió inmediatamente y fueron al cuartel del ejército a pedir que se volvieran a estos campesinos. Los militares dijeron, salió el capitán o teniente, el oficial a cargo, y dijo, nosotros no tenemos a ningún campesino. Los campesinos dijeron sí, y no nos vamos hasta que usted no nos entregue a los detenidos. El capitán estaba bastante molesto porque estaba hablando con 80 personas. El capitán dijo, pero bueno, ¿quién es el líder? ¿Cuál es el líder aquí? Para hablar con él, pues. Renato dijo, yo soy el líder. Se acerca y dice, yo soy el líder. No ha terminado Renato de decir yo soy el líder y una señora, una anciana, camina al frente y dice, no, Renato, tan mentiroso, ¿no? Yo soy el líder. Y un momento después, un adolescente se acerca y dice, yo soy el líder. Y luego una cuarta persona, yo soy el líder. Y en ese momento, la lógica de la jerarquía, del orden, de la amenaza, del poder, de la autoridad, por un momento, en el performance, en la acción, se elimina y confunde al militar. Ocurren otras cosas más durante el día. Los campesinos detenidos son liberados. El acto que ocurrió ahí, que me lo han contado muchas personas desde muchos lugares, es simultáneamente espontáneo y simultáneamente el resultado de prácticas, de discursos, de acciones sistemáticas llevadas a un tipo de reconocimiento que nos es ajeno en general en el occidente, en el que prima el concepto de comunidad, en el que prima nosotros y en el que prima una sensación de objetivo y de razón de ser, que es realmente muy fuerte. ¿Durará la comunidad de paz? No sabemos y depende un poco de nosotros. De modo que terminaría con lo que ellos dicen, visítenlos. Gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Abrimos un espacio entonces para preguntas, como lo hemos estado haciendo durante el simposio. Bueno, Ricardo, después tú y después atrás, y después 4 intervenciones. Espera. Gracias. Gracias, Elizabeth, por tu charla y por el ejemplo que nos has traído sobre San José de Apartado. La pregunta tiene que ver con el papel que finalmente tiene o ha tenido este acompañamiento internacional en este caso específico. Es decir, entra ahí en la formulación de tu reflexión, tus estudiantes, lo que tú llamas la solidaridad internacional, cómo juega en un caso, digamos, donde es tan evidente la dimensión de injusticia y es también tan fuerte la respuesta, ¿sí? Comunitaria, tan decidida, quiero decir, cómo ha jugado allí este acompañamiento internacional. Hay 5. ¿Te parece mejor así?
¿Cómo es mejor? ¿Oímos cada pregunta y luego las contesto todas? Escuchémoslas para que avancemos más bien y demos paso al siguiente conferencista. Entonces seguía acá, el segundo es acá, el tercero atrás, cuarta Paula y quinto Adriana. 5. Buenos días también. Muchas gracias por la exposición que nos pone de presente esta realidad de nuestro país. Son dos preguntas. La primera se aludió, pero ¿qué papel juega la religión, tanto católica como de otras modalidades de cristianismo, eventualmente de otras, en esa experiencia de San José de Apartado? Y la otra, pues yo noté un esfuerzo para analizar esta experiencia desde el lenguaje del reconocimiento que hemos estado en ese evento, pero por sus mismas expresiones me parece que en unos momentos dados ese lenguaje, si se quiere esa retórica, le quedaba corta. Entonces, en definitiva, su experiencia, ¿cuál es? Si se puede hablar, si basta el lenguaje del reconocimiento para hablar de estas experiencias. Gracias. Bueno, Sí, por asuntos más bien procedimentales. sí. Bueno, Elizabeth, de nuevo, pues muchas gracias por compartir con nosotros tu experiencia y tu trabajo de campo y análisis, desde luego, del proceso de resistencia en San José de Apartado. Mi pregunta tiene que ver con el impacto de la presencia de los científicos sociales de diverso tipo, me imagino, desde tu área, en los procesos de resemantización de estos discursos, de estas prácticas y su participación e intervención en la comunidad, como ese impacto. Paula. Bueno, muchas gracias. Son dos cosas. Lo primero, digamos que puede hacer un aporte a la integración de la teoría de Honneth, especialmente en la esfera del logro, a tu presentación, porque tú decías que en temas de solidaridad, de pronto Axel Honneth no podría generar mayores aportes, y en efecto sí. En las luchas por el reconocimiento, especialmente pues hablando sobre la esfera del logro, él dice que una relación solidaria no solo es aquella que, y abro comillas, es que lo tenía aquí desde la primera vez, no solo despierta tolerancia pasiva, sino participación activa en la particularidad individual de las otras personas, pues solo en la medida que yo activamente me preocupo de que el otro pueda desarrollar cualidades que me son extrañas, pueden realizarse los objetivos que nos son comunes. Y allí quiero hacer otra aclaración: simétrico, porque también hacías alusión a ello. No quiere decir valorar recíprocamente en igual medida, sino, y ahí abro comillas, debe significar que todo sujeto sin escalonamiento tiene la oportunidad de sentirse en sus propias operaciones y capacidades como valioso para la sociedad. Entonces yo creo que el aporte de Honneth sí que lo puedes integrar. Y lo otro que es la inquietud que me genera es durante cuánto tiempo viene siendo pensada, estimada la presencia internacional en la experiencia de la que nos has dado cuenta, porque me inquieta también la generación de dependencia, que desde una mirada pues de la teoría crítica, pues contribuiría precisamente al paradigma de la dependencia y estaría también en contra de ese liberarse, ¿no? De liberarse de las ataduras, bueno, de ello. Gracias. Falta una, atrás.
Buenos días. Doctora, muchas gracias por su intervención. Gracias porque gracias a su conferencia nos permite sensibilizar a nosotros los citadinos que estamos detrás de nuestro estado de confort, de nuestros trabajos y no estamos en contacto directamente con la violencia. Entonces aquí uno recuerda cuando uno recuerda aquellos que se oponen como a los procesos de paz, son aquellos que prácticamente no están en contacto directamente con ese tipo de factores que atentan contra la vida humana. Y me hace recordar también cómo los medios de comunicación utilizan esos argumentos pragmáticos de solamente elegir a un grupo como si fuera el causante de la violencia, cuando detrás de eso está la protección de la explotación de los recursos minerales, ¿cierto? Por las multinacionales, y entre eso está la defensa del propio Estado que defiende estas multinacionales, paramilitares, y los focos de violencia en Colombia, en el Cauca, en otros sectores, aquí en Apartado, se presenta es por eso. Y aquí se confirmaría con esas hipótesis de Alfredo Molano, igualmente de William Ospina. También usted me hace recordar cuando Adela Cortina, en su libro Hacia una teoría de la ciudadanía, se pregunta qué pasa en nuestras sociedades postmodernas, ¿cierto?, neoliberales, donde los individuos se preocupan por sí mismos. Nos falta como esta parte de la sensibilidad. Y cuando usted nos aporta, cuando esta gente se reúne, hace resistencia, eso es lo que nos faltaría como para la sensibilidad, estar todos unidos cuando hemos pasado por las mismas situaciones. No hay otra manera. Nosotros los citadinos, como vemos indiferentes, propendemos por nuestros propios intereses, entonces no tenemos un contacto con el otro. La única forma de llegar como a esa sensibilidad que busca de la Cortina es que todos estemos en contacto con la misma situación, los mismos problemas, para que lleguemos a ese tipo de nivel y creemos como una comunidad de solidaridad conjunta para todos. Doctora, gracias. Bien, yo creo que ya podemos responder, ya puede responder. Bueno, muchísimas gracias por las preguntas, lo aprecio muchísimo. Bueno, la primera pregunta, Ricardo, me hacía sobre el papel del acompañamiento en términos de lo que de la comunidad, lo que ha hecho la comunidad. El acompañamiento fue, digamos, podríamos decir que precedió a la creación de la comunidad de paz. El acompañamiento por parte, y eso un poco va a la otra pregunta que me hacía, ya existía de una manera más o menos informal por parte de ONGs colombianas, y fue una observación de los campesinos que cuando había presencia no campesina, la posibilidad de las masacres disminuía muchísimo. Entonces el acompañamiento primero fue de ONGs colombianas, y luego apareció la instancia internacional, que es básicamente europea y estadounidense, pero también entiendo que, por ejemplo, en términos de solidaridad, gracias por esa aclaración, ha habido intercambio con palestinos, por ejemplo, palestinos que han visitado la comunidad, miembros de la comunidad que han visitado Palestina. Entonces, ese acompañamiento, que es complicado, es parte fundamental de la comunidad de paz, y lo encontramos también en otras comunidades en resistencia, no en todas, pero en otras comunidades en resistencia. ¿Cuál es el papel de estos grupos? Bueno, una de las cosas fundamentales que ellos hacen, eso en el caso de los Estados Unidos, es que viene del reconocimiento que lo que ocurre en San José de Apartadó, lo que ocurre en Urabá, tiene todo que ver con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Colombia es el recipiente número 3 de ayuda internacional de los Estados Unidos, son billones de dólares. Más o menos el 80% de la ayuda de los Estados Unidos va a las armas, va al ejército. El ejército con esa plata compra armas a los Estados Unidos. Entonces es un ciclo increíblemente productivo. Entonces, el raciocinio, el razonamiento de
grupos como Fellowship of Reconciliation y Peace Brigades International es que los problemas de los campesinos en Colombia, la mitad, el 50% de los problemas de los campesinos en Colombia están en Washington. Es ya global, es internacional. Entonces, parte de la labor que ellos hacen es notificar a Washington de lo que ocurre en la comunidad de paz y explícitamente hacer lobbying con base en esa información. Es una cosa completamente política en ese sentido. Entonces, por ejemplo, yo les dije al comienzo que las masacres eran la forma fundamental del terror y que esa manera comunicacional había cambiado. La razón por la que cambió fue que los Estados Unidos da esa cantidad de dinero al ejército colombiano. Estos grupos internacionales hicieron muchísima presión para que se le bajara el dinero a la Brigada 17, que es la brigada en Urabá, y fueron sancionados desde Estados Unidos, bajaron la contribución de dinero a la brigada, las masacres bajaron, porque supuestamente ese dinero va para proteger la paz y evitar la violencia en la zona. Entonces, si ocurre masacres, pues entonces la brigada no está haciendo su trabajo, esa es la lógica. Entonces, lo que estos grupos hacen es ser testigos que informan al Congreso de los Estados Unidos y que ejercen presión. No sé si eso responde tu pregunta. Sí. Bueno, hay otras motivaciones de otros grupos, pero los grupos que están centrados en Estados Unidos, lo que están haciendo, y esa es la manera de la solidaridad, lo que están haciendo es resistiendo su gobierno. Son dos tipos de resistencia, esa es la cuestión en común. La resistencia en Colombia desde los campesinos es la resistencia en Estados Unidos de instancias no gubernamentales que trabajan en lugares de influencia de los Estados Unidos y contra las políticas de los Estados Unidos. O sea, son dos grupos en resistencia de una manera distinta. Tu pregunta sobre la religión yo hice lo posible por evitarla cuando comencé a mirar a la comunidad y no lo logré hacer. Pues es que ahí estaba, ¿no? En las citas que yo daba. Es una relación interesante porque la cúpula católica, por ejemplo, ha sido muy clara en el rechazo. De hecho, San José Apartado se quedó sin sacerdote. El sacerdote se fue porque pues San José Apartado se declaró independiente del Estado. O sea, eso es bastante grave. Entonces, nunca más volvió el sacerdote, lo cual para una comunidad campesina o una comunidad colombiana es muy fuerte, porque entonces los niños no se bautizan, por ejemplo. O sea, es una cosa grave. Al mismo tiempo que la cúspide, la cúpula católica rechazó de pleno a la comunidad, los sacerdotes de base no. Bueno, concretamente los jesuitas. La comunidad ha estado trabajando con jesuitas desde antes de ser una comunidad, y la comunidad de alguna manera ha seleccionado a cuáles son los sacerdotes y cuál es la religión que quieren. Ellos dicen que tienen diversidad de religión, que en su caso significa muchas maneras del cristianismo. Y me parece a mí, por ejemplo, una de los entrevistados, uno de los líderes, me hacía mucho hincapié en que él no era cristiano, al mismo tiempo que me hacía hincapié en leer la Biblia todos los días. Y yo creo que lo que él está diciendo es que él no pertenece a la institución, pero sí considera eso, me parece, una manera fundamental de relación. Entonces, he encontrado esa, pero en muchísimos lugares, con los NASA también, con la Organización Femenina Popular. Esos otros dos grupos también tuvieron una relación muy estrecha con sacerdotes de base, con sacerdotes trabajando en sus zonas que apoyaron la resistencia, y que eso es muy conflictivo con la jerarquía. Luego tenías otra pregunta sobre el reconocimiento, y creo que a lo que apuntabas es que está ahí, está mencionado, pero no está elaborado. No sé si era eso a lo que te referías.
Ah, que es suficiente. Es suficiente. No, 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 no. No, 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 no es suficiente. De hecho, yo diría que el reconocimiento a la manera como ustedes, profesores, me han ayudado a entender, me parece que el reconocimiento aquí es parte de la sanación de unas heridas muy profundas, pero no es para nada suficiente. Sin embargo, lo que sorprende siempre al visitante es el poder, la alegría, si pudiera decirlo, la alegría que ve uno en la gente. Yo cuento como una anécdota que yo voy y he ido a San José Apartado a descansar de Bogotá. Es muy chistoso. Bueno, guerrilleros, ejército, paramilitares. Vengo a descansar de Bogotá y me encontré con que muchos de los de la EVOAR compartían esto, pero o sea, ¿cómo es posible que sea uno como tan turista y diga eso? Descansar. Bueno, de lo que estamos hablando es una situación de profundísima alienación en Bogotá, en la gran urbe, de una desconexión profunda, y luego un rescate de un grupo muy pequeño, de unas relaciones vitales con el entorno, con el contexto, con cada miembro de la comunidad y con la tierra. Entonces, ¿el reconocimiento es suficiente? No, pero es fundamental, completamente necesario. Esa era tu pregunta, ¿verdad? Gracias. Luego, impacto de los científicos sociales en el lugar. Bueno, dos cosas. La comunidad de San José, porque ha habido tantas masacres, siempre tienen 8 líderes. Temo que cuando ocurría lo que ocurría, en parte era un hecho. Siempre hay 8 líderes y solamente 2 de esos son conocidos para la gente de afuera. Los otros son desconocidos. Eso es una manera de evitar pues que sean amenazados. Digo eso porque ellos son muy sospechosos de la gente de afuera, muy sospechosos. Y cualquier decisión sobre quién entra a la comunidad es tomada por el total, o sea, 1.500 personas reunidas, un consejo. Entonces, hacia adentro, o sea, yo creo que te refieres, por ejemplo, el discurso de San José Apartado, parte de ese discurso es un discurso bastante sofisticado y tiene que ver con que la comunidad pidió a Javier Giraldo, el jesuita más, digamos, solidario, más comprometido con la comunidad, pidió a Javier Giraldo seminarios sobre resolución de conflictos, sobre pensar lo que significa ser comunidad, pero ellos eran claros en que los resultados, el lenguaje, todo eso iba a cargo de ellos. Entonces, los científicos sociales, claro, están analizando y reportando, pero me parece que es limitada la posibilidad de feedback, en el sentido que ellos son muy cuidadosos ante las guías externas. Ellos por ejemplo, con PBI, EVOAR, ellos son muy claros que ellos no quieren ningún consejo, rechazan cualquier consejo de los testigos. Los testigos están ahí para la labor de testigos, pero no para aconsejar y para acompañar. Los acompañantes internacionales están ahí para acompañar a los líderes, por ejemplo, cuando se desplazan a Bogotá o a Medellín o a otro lugar. Nunca van solos. Luego la otra pregunta sobre la solidaridad. No, gracias, realmente, gracias, porque me aclaras la validez de pensarlo así haya una diferencias enormes en términos de privilegios, porque de lo que se trata es de valorar al ciudadano y de permitir que ese ciudadano se desarrolle en lo que el ciudadano quiere, desarrollarse como una persona íntegra, y yo creo que de eso se trata. Ahora, la dependencia, yo creo que sí, yo creo que hay ese riesgo. Ellos limitan ese riesgo en el sentido que ellos prohíben que cualquier extranjero, y extranjera soy yo, por ejemplo, que cualquier extranjero dé consejos.
Y desde el punto de vista de la EVOAR y la PBI, lo que ellos están haciendo es, en gran medida tiene que ver con su propio reconocimiento, no es tampoco un favor, es con su propio reconocimiento como ciudadano norteamericano en resistencia con el Estado. Entonces ellos también sienten que tienen intereses allá y no se trata solamente de dependencia hacia la comunidad, sino que se entiende como una relación de mutuo beneficio. Ahora, ¿significa esto que ellos, bueno, la dependencia habría que analizarla a nivel político, social, económico, ideológico? Hasta donde yo la veo es limitada, pero al mismo tiempo, si no hubiera testigos internacionales, y el hecho que sea norteamericano es muy importante porque una cosa no va a pasar en Colombia, casi nunca ha pasado, y es el asesinato de un estadounidense que está de testigo, porque es estadounidense. Entonces ese privilegio se utiliza en ese contexto. O sea, a lo que te doy es una respuesta tentativa, que me parece que hay un riesgo de eso, pero al mismo tiempo me parece que la relación que ellos han creado es una relación donde no se depende de manera económica, se cuenta con ellos como testigos que permiten que el derecho se mantiene, el derecho que la comunidad ha encontrado internacionalmente. Bien, muchísimas gracias a Elizabeth. Un aplauso.